Vamos a hacer una lectura que está en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, 38 dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es una de las historias más emotivas dentro del Nuevo Testamento y especialmente del Evangelio según Lucas. Hemos estado repasando y estamos repasando los dobles llamados de Dios en la Biblia. Y hemos considerado 4 que hay en el Antiguo Testamento y los 3 restantes están en el Nuevo. Y nos pasamos al Nuevo, al Evangelio de Lucas, según hemos leído antes, y ahí está el doble llamado que vamos a tener hoy, que vamos a considerar hoy. Y es un llamado a una mujer. Notaréis que todos los anteriores fueron llamados a hombres, no porque Dios hace acepción de personas, sino porque coincide históricamente que Dios habla a unos y a otros, y en esta ocasión habla a una mujer. Dentro de este Evangelio según Lucas, estamos en la parte más extensa del Evangelio, que habla del viaje, el último viaje de Jesús a Jerusalén. Cuando leo el pasaje, descubro ahí que hay 3 cosas que merecen destacarse. En primer lugar, está la ocasión. ¿Cuándo tuvo lugar esto? En segundo lugar, está la situación en que se produce. Y finalmente está la aplicación que yo debo tener de este relato o conforme a lo que el Señor me revela en este relato del Evangelio, donde está uno de los 7 dobles llamados de la Biblia. Primeramente, la ocasión. Dije hace un momento que esta parte del Evangelio según Lucas se llama el relato del camino, porque está describiendo el último viaje de Jesús a Jerusalén. Si lo leéis con calma, notaréis que es una parte tensa del Evangelio. Hay momentos de fricción entre Cristo y los que iban detrás de él. Hay momentos de conflicto personal. Está la cruz dibujándose ya en el horizonte. Todos esos planos tan difíciles de entender humanamente hablando están en el relato de Lucas, que arranca precisamente con la entrada de Jesús en esta aldea, según menciona aquí. El camino a Jerusalén concluye prácticamente donde está el relato. Betania, que es la aldea a la que se refiere aquí el evangelista, está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, en la parte oriental del Monte de los Olivos. Ya desde ahí adelante, un poquito más adelante, ya se empieza a ver la ciudad de Jerusalén. Y claro, alguien dice: ¿y por qué sabemos que es Betania? Bueno, por los paralelos en donde se sitúa todo el acontecimiento en este lugar que es Betania. Cuando leemos el relato según está, hay algunos eruditos que piensan que Cristo se acercó a Betania en aquella ocasión, los discípulos siguieron caminando hacia Jerusalén y Jesús fue el que entró en la ciudad. Pudiera ser. No digo que no sea así, no tengo ninguna base bíblica para decir que fue o que no fue, pero lo único que quiero deciros es que es muy difícil que los 12 se hayan alejado de Jesús. Siempre estaban con Cristo. De modo que mi parecer es que Cristo entró en ese lugar, en esa casa donde he recibido juntamente con sus discípulos. El lugar Betania, que
que ya dije que está muy cerca de Jerusalén, tiene un título especial en la Biblia y se le llama en Juan 11:1 la aldea de María y de Marta. Luego el lugar está vinculado a los creyentes de ese lugar. Y ahí está el sitio donde Jesús es recibido, donde fue reconocido, donde es aceptado y muchas veces se sienta a la mesa con esta familia. La familia de María y de Marta y Lázaro son amigos personales de Jesús. Son los grandes hospedadores del Maestro. ¡Qué privilegio tan tremendo! Abrir la casa para recibir al Señor y recibir juntamente con Él a aquellos que Él está preparando de una forma muy directa, muy personal, muy específica para la gran comisión que les va a encomendar después de su partida a los cielos. No sabemos mucho de la familia de Betania. Poquitas cosas. La muerte de Lázaro, la recepción de María y de Marta, pero poquitas cosas más hay. No es una biografía extensa, pero lo que hay llega sobradamente para nuestra enseñanza, porque la Biblia llama a la familia los amigos de Jesús. Y el Señor le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Quiere decir que Cristo se honraba con la amistad de ellos y, por supuesto, ellos se honraban con la amistad de Jesús. Ahora, la persona del relato, Marta. Marta, según los expertos en idioma hebreo y arameo, es una forma de semejante a María y el significado es señora. Por eso algunos piensan que era la mayor, por eso se ocupaba de la administración de la casa. Asignan a veces a Marta como esposa de Simón. Bueno, hay muchas ideas generales, pero que no tienen una base bíblica, por eso yo las cito simplemente de pasada. Ahora hay algo evidente. Marta era amada por Jesús. A veces cuando leemos la reprensión a Marta, Marta, parece como si el Señor la amara menos que a María o que a Lázaro. Y voy a Juan capítulo 11, versículo 5 y leo estas palabras. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Marta en primer lugar y dice, yo la amo. Es una mujer creyente, por supuesto, conocedora de Jesús mucho más que la gente de su entorno. De manera que Marta sabía que Jesús tenía respuesta positiva a todo cuanto pidiera al Padre. No muchos se habían fijado en este detalle. Y cuando Cristo viene para la resurrección de Lázaro y está dialogando con ella y el Señor le pregunta, ¿tú crees que va a resucitar, que puedo resucitar, que soy la resurrección y la vida? Sí, yo sé que mi hermano resucitará, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero también sé que todo cuanto tú pidas al Padre, Él te lo dará. Creyente positiva. Segundo, Marta cree en define quién es Jesús. La gente del entorno y del camino, ante la pregunta de Cristo a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? La respuesta es muy sencilla, un profeta, un grande, un maestro, en fin, 1000 cosas acerca de Cristo. Incluso Herodes dice, Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Pero Marta define y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios enviado al mundo. ¡Qué confesión de fe! Muchos habían tardado mucho tiempo en llegar a esta conclusión. Es verdad que en Cesarea Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Es verdad, pero ¿cuánto tiempo llevaba Pedro vinculado a Jesús? 3 años de ministerio y había visto mucho más que lo que vio Marta. Pero Marta creía que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora mira la situación. Cierra un poco tus ojos de imaginación, deja volar tu pensamiento. E imagínate que alguien llama a la puerta. Estoy contextualizando, la vida de entonces era distinta. Llaman a la puerta, plan, plan. Abre la puerta y en la puerta 13 personas. Y Marta dice, ¿y qué queréis? Bueno,
saludarte y pasar y estar contigo. Y por supuesto queréis comer, naturalmente. ¿Y dentro de la casa cuántos más? 3. No sabemos si Lázaro estaba, no se menciona en el relato. A lo mejor Lázaro no estaba ahí, había ido a algún lado, pero yo creo que estaba también. Es igual. 13 más 3, 16. Hay que hacer comida para 16. No pienses que hoy no es fácil, ¿verdad? Bueno, hoy lo arreglamos, vamos a un restaurante que conozco, no es muy bueno, la comida no es demasiado buena, pero arreglo el problema. Pero entonces no, había que hacer la comida para ellos y acomodar bien esto, porque Marta era, a la vista del relato, una tremenda idealista. Quiere las cosas supremamente bien hechas. De manera que Marta dice, la mesa tiene que estar con el mejor mantel. No era así, no había mesa, comían en divanes, pero estoy hablando del tiempo de hoy. El mejor mantel, bien planchado, bien estirado, la mejor vajilla, todos los platos, los cuchillos puestos con el filo hacia adentro, no vaya a ser que... Así que Marta está enormemente preocupada por la situación. ¿Es posible que había sido ayudada por María antes? Yo creo que sí. Y María de pronto se da cuenta que Marta está involucrada en un trajín que no le permite oír ¿a quién? A Jesús. Y Marta dice, basta, sigue tú con todo eso, yo quiero escuchar al maestro. Y surge el problema. Mira por favor el versículo 40 de nuevo. Pero Marta no dice que se ocupaba. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, y ahí sigue el reproche de Marta. No creo que Marta haya interrumpido al maestro, no lo creo. El maestro está hablando, María está a sus pies escuchando y de pronto Marta viene, entra al lugar donde están, me imagino, se queda parada delante de Jesús y de su hermana en silencio. Y me imagino, es imaginación. El Señor levanta los ojos y guarda un momento de silencio como preguntándole, ¿qué quieres? E inmediatamente escucha lo que dice Marta. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? ¿Sabes lo que está diciendo? Señor, tú sabes por qué yo estoy tan tensa, porque tú no te ocupas de decirle a mi hermana que me ayude. Pero hay un problema en todo esto. La idea de ese servicio era de Marta, no era del Señor. Y lo que Marta pide es, mi proyecto reciba tu ayuda. Pero es tu proyecto, Marta, no es el proyecto de Jesús. Y Marta recibe la respuesta de Cristo inmediatamente. Pero Lucas, médico además, habla de la situación íntima de esta persona. Y habla de las consecuencias. Está afanada y turbada. Notad que todo eso tiene que ver con asunto del alma, no con asunto de cansancio físico. Cuando tú sirves, y todos tenemos que servir, por favor, entendedme bien esto. A veces hacemos mucho énfasis en un asunto y olvidamos el resto. Y a veces pensamos que lo importantísimo es simplemente sentarse a oír la palabra de Dios y el servicio no tiene importancia. Claro que tiene importancia. Si tú eres creyente y vives a Cristo, sirves. ¿Lo entiendes o no? No se puede hablar de vida cristiana sin hablar de servicio. Y cuando Pablo dice, yo sé que la iglesia en Tesalónica es verdaderamente una iglesia creyente, dice, porque se han convertido de los ídolos a Dios para servir y esperar de los cielos al Señor Jesús. Servicio. ¿Por qué? ¿Por qué el servicio forma parte de la vida cristiana? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Lo crees?
Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo crees? El que vive a Cristo no puede ser más que Cristo. ¿Y qué fue Cristo? He aquí mi siervo. Hermanos míos amados, lo digo tantas veces que yo sé que estáis aburridos de esto, pero tengo que decirlo. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes. Necesita siervos. La iglesia de Cristo quiere personas con un prestigio y una titulación y no sé cuántas cosas más sobre todas las cosas. Entiende bien esto, por favor. Nadie puede llegar en la iglesia de Cristo a ser más que Cristo. ¿Lo entiendes o no? Luego él es siervo. En la medida en que tú vives a Cristo, ¿qué es un siervo? Tú eres un siervo. Y escucha lo que dice el gran apóstol Pablo, cuando recuerda que él trabajó más que todos los apóstoles, que llenó todo con el evangelio de Cristo hasta donde ya no tenía más lugar y pensaba venir a Occidente, a España. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ténganme los hombres como el apóstol número 1 de Cristo. ¿Lo dice? ¿Qué va? Ténganos los hombres por siervo de Cristo. ¿Notas esto? Es un cambio de mentalidad urgente que la iglesia tiene que tener. Si quiere que realmente Jesús sea el Señor. Yo no puedo ser más que siervo, ¿lo comprendes? Y la obra mía, lo que yo hago, tiene que depender del Señor y ser su obra. Ahora no dice que está cansada. Permitidme hacer un poco de fuerza ahí. Dice que está afanada. De otra manera, Marta está frustrada. Así mismo, como suena, no es capaz de hacer lo que quiere hacer. El Señor no le ayuda. Frustrada, porque está haciendo más de lo que debe. O si lo prefieres, está haciendo lo que no debe hacer. Esta es la experiencia mía muchas veces. Contaba en la primera reunión, voy a repetir la historia en la segunda, para que nadie piense que digo una cosa al principio. Hace unos cuantos años, la Unión Bíblica, ¿todos sabéis lo que es la Unión Bíblica? La que hace las notas de lectura diaria para la lectura anual de la Biblia. Es una organización evangélica que trabaja con eso desde hace muchísimos años. Y un día se le ocurrió al Consejo de la Unión Bíblica pedir a los redactores de las notas que hiciesen un librito, un comentario de cada libro del Nuevo Testamento. Y a mí me asignaron Romanos y me dijeron, mira Samuel, un comentario sencillito, que lo entienda cualquiera, que lo lea cualquiera, que le valga, solamente queremos eso. Y yo dije, bueno, está bien. Pues algo sencillito. E hice algo realmente sencillo. Para mí para mi gusto personal, era una buena síntesis de la epístola a los romanos que cualquiera que no tuviese una gran capacidad teológica o que fuese un recién convertido pudiera entenderlo, y así lo imprimieron. Pero pasó el tiempo y parece ser que la biblioteca de los libros de Unión Bíblica no abultaba bastante. Entonces al nuevo comité se le ocurrió decir, vamos a engordar esos libros. Y me llamaron y me dijeron, mira, ¿qué te parece? ¿Podrías ampliar un poco el libro? Y yo dije, bueno. Y comencé a ampliar. Y tú sabes lo que ocurre cuando tú tienes una casa y le añades una habitación. Sale para afuera. Y todos dicen, mire, le añadió una habitación. Eso pasaba con el libro. De modo que al cabo de un rato eran tantos los añadidos que dije, no vale, fuera, chao. Y como me decían, oye, a ver, dije yo, bueno, está bien. A hacerlo partiendo de cero. Romanos 1:1 hasta el último versículo, capítulo 16. El gran problema no era volver a hacer el comentario o hacer un comentario nuevo. El problema es que te decía, oye, es el único que falta y tenemos que editar. De modo que les dije, bueno, os lo voy a hacer en un mes. Lo hice en 3 semanas
pero aquello me salía Romanos por las orejas. Y Susana me dijo un día, antes de cenar, yo creo que cambié por causa de que quería cenar, me dijo Susana, estás insoportable. Bueno, estoy siempre insoportable, pero la verdad es que aquel día debía estar muy insoportable. ¿Y por qué yo estaba insoportable? Porque estaba haciendo un trabajo que no tenía que hacer. ¿Está claro? A veces crees que tú tienes una visión de obra, una obra que hacer, no importa lo que sea, que sabes que quieres hacerla tú. ¿Te has preguntado si es la obra de Dios? ¿Te has puesto a sus pies para preguntarle o no? No pretendas que Dios bendiga tu obra. Él solo bendice su obra. Y solamente Él da fuerzas para hacer su obra y no la tuya. Bueno, mientras Marta estaba tensa, María estaba en la posición del discípulo oyendo a Jesús. Tengo que correr. Segunda cuestión que veo allí. ¿Cuál es la situación? Marta se queja. Señor, ¿no te preocupa nada de que yo esté echando fuera la lengua? ¿No te preocupa? Y claro, el Señor la ve y le responde, mira, no le dice lo que tú haces no es importante. Le dice hay una parte mejor que otra. Y María ha escogido la parte mejor. Y esta parte no le va a ser quitada. Una persona quejosa del cuidado de Jesús. Ahora mira el contraste, porque todo el capítulo lo entiendes por el contraste entre, esta parte, por el contraste entre María y Marta. María está a los pies de Jesús y eso indica muchas cosas. En primer lugar, indica respeto y humildad delante del Señor. Mira, hermano querido, mis preocupaciones, cuantos más años paso, más preocupaciones tengo y sé que son preocupaciones tal vez lícitas, pero que no tengo solución para ellas. Mi preocupación muchas veces es que tenemos el nombre del Señor en la boca, cantamos ese nombre, mencionamos ese nombre, pero el Señor Jesús es un gran desconocido en la iglesia suya. Podemos definir a Jesús, podemos hablar de Jesús, podemos expresar verdades sobre Jesús, podemos hablar de la deidad de Jesús, de la humanidad de Jesús, pero es que Cristo no está para ser definido, está para ser vivido. Y cuando Cristo no es la realidad vivencial de la iglesia no va. Porque Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Lo entiendes? Muchas veces buscamos poder. Es que la iglesia le carece de poder. ¿Dónde está el poder? Bueno, el Espíritu Santo de Dios da el poder. ¿Es verdad eso? Es verdad, sí, Señor, naturalmente. Es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Dónde va a haber poder si no el Espíritu Santo? Pero escucha, el Espíritu Santo de Dios no va a dar a la iglesia nada que no tome de Jesús. Porque no es posible que las bendiciones celestiales del Dios Santísimo vengan a la experiencia del hombre si no pasan primeramente por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. ¿Lo entiendes? Si no recuperas a Cristo, no tienes nada que hacer. María está con respeto y con humildad. 3 veces aparece María a los pies de Jesús. La primera vez aquí, para oír la palabra. Oír la palabra es muy serio y exige humildad y reverencia. ¿Lo crees? La iglesia no está convocada para oír mi palabra. Dios no bendice mi palabra. La única palabra que Dios bendice es su palabra. Y cuando el púlpito de la iglesia queda vacío de la palabra, no tiene ningún tipo de poder. Y aquí está
oyendo la palabra. La segunda vez está para recibir ayuda. El hermano murió, Cristo viene, Marta llama a María, María sale y se pone a los pies del Señor para recibir la bendición de los momentos de aflicción. Oh, qué consuelo produce Jesús. Cuando te sientes abatido, comprimido, cuando no tienes respuesta a tus necesidades, cuando hay un silencio en el alma que te impide respirar, el Señor viene a tu lado para ayudarte. La tercera vez que María está a los pies de Jesús es para adorar. Y ahí tienes a María trayendo el frasco de alabastro, rompiéndolo, vertiendo el perfume sobre Cristo y diciéndole: Señor, todo cuanto tengo de valor es para tu gloria y para ti. Y está a los pies de Jesús. Marta no puede perder el tiempo. Así como suena. ¿No te das cuenta que María está sin hacer nada? Porque yo quiero hacer algo y ella está escuchándote simplemente. De manera que la reacción de Cristo se produce y ahí tienes el doble llamado que yo tengo que recibir para mí hoy y para cada uno de vosotros también. Marta, Marta, para un poco. Reflexiona un poco y Cristo detecta la realidad que Marta está sintiendo en ese instante. Afanada y turbada. La palabra afanada en el texto griego se utiliza para referirse a un corazón dividido. Santiago lo usa de otra forma, doble ánimo. De manera que un corazón que está empeñado en una cosa y en la otra y no sabe qué hacer y entra en pleno conflicto. La preocupación de Marta es estar en muchas cosas a la vez. Tiene una cantidad de ideas en su cabeza que no es capaz de soltarlas y está afanada. Y este afán tremendo produce turbación. El verbo tiene que ver más que solo con turbación, con perturbación. Es decir, una turbación que produce un resultado negativo. Y es la expresión visible afuera de la inquietud interior. Es la única vez aquí en todo el Nuevo Testamento que sale este verbo. Es un verbo que en la koiné deriva de un verbo muy antiguo del griego clásico que lo utilizaban para referirse a perder la cabeza. Lo utilizaban para hablar de gente que perdía el control. Esto lo enseña clarísimamente aquí. Por tanto, lo que está diciendo aquí el texto bíblico es que el resultado de las muchas cosas traen problemas serios en la disposición de vida y en la bendición de vida. Y Cristo da la solución. Muchas cosas no son principales. Una cosa es importante o necesaria. Y esa una cosa necesaria nadie la va a quitar. De otra manera, la buena parte, como dice la versión antigua, la buena parte tiene que ver con sentarse a los pies de Jesús y ¿qué? Oír su palabra. Ahora, en cuanto al servicio, se podía comer con menos atención. Se podía comer con menos abundancia. Se podía comer con una comida menos elaborada. Pero lo único irrenunciable, porque era la única ocasión que había en aquel momento y en aquel día, era oír la palabra de Dios. ¿Entiendes esto bien? Y Cristo dice, esto es lo importante, la buena parte. No dice que lo de Marta era una mala parte. Lo que está diciendo es que la buena parte es justamente esta, sentarse a los pies de Jesús. Y esta buena parte, dice Cristo, no le será quitada. Ahora,
¿cuál es la aplicación? El pasaje habla de propiedades, no, de prioridades. Y la gran lección que encuentro en este capítulo es una pregunta que el Espíritu me formula a mí ahora mismo. Samuel, ¿cuáles son tus prioridades? Prioridad es darle preferencia a algo que hay que escoger entre varias cosas. Y yo me pregunto, ¿cómo tengo yo capacidad para saber cuál es una cosa prioritaria y otra cosa no prioritaria en la obra? Y la Biblia me dice, mira, todo creyente tiene capacidad para escoger lo mejor entre lo que es bueno. Y voy a la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice Pablo, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. De manera que Dios capacita por su Espíritu al creyente para que pueda priorizar lo que es mejor dentro de lo que es bueno. Y cuando tú examinas las cosas, debes comprobar que lo que tú priorizas es conforme a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? ¿De vuestro qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota esto, por favor, porque es muy fácil entender que lo que tú priorizas es voluntad de Dios. No. Dice, sé un creyente espiritual en dependencia de Dios, viviendo en el Espíritu, para que tú priorices lo que es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios, no la tuya. Y esta voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hermano querido, yo, en tu dimensión espiritual, en tu ministerio en la iglesia, en tu vida personal, no importa lo que aparentemente hayas alcanzado de nivel en la obra de Dios, eso es asunto que no tiene importancia. Nadie es poco importante en la obra. Pero no importa lo que tú estés haciendo o a lo que Dios te ha llamado, tienes que entender esto con toda claridad. No se trata de tu obra, se trata de la obra de Dios. Escucha la Biblia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Está bien. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, no para que las hiciésemos. La vida cristiana no es hacer, es andar. El estilo de vida en el obrar conforme a Dios no es volverse loco en actividades y en orientaciones, es vivir a Cristo. Cristo fue el único que anduvo haciendo bienes, ¿verdad? Por tanto, el que vive a Cristo está permanentemente haciendo lo que es agradable conforme a la voluntad de Dios. No es posible priorizar si no tenemos la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo dice en carta a los Corintios, primera carta, capítulo 2, versículo 10, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo crees? La mente de Cristo la reproduce el Espíritu Santo en tu vida. Si tú tienes pecado oculto sin confesar, si tú resistes al Espíritu Santo de Dios, no puedes actuar con la mente de Cristo. Dios te llama a una entrega incondicional para poder discernir las cosas conforme al Señor. Cuando yo quiero hacer la obra de Dios con mi discernimiento, tarde o temprano termino como Marta, hastiada, confrontándome, discutiendo, tratando de que las cosas que yo quiero hacer se hagan. Hermanos amados míos, necesitamos un cambio urgente de vida, de orientación y de estilo. Necesito saber que la obra de Dios es lo que Dios quiere que se haga. En la iglesia, en la familia, en el trabajo.
Dios da la solución a esto. Primeramente, sé realista. Es decir, Marta puso en su corazón sueños que no podía cumplir. Haré lo mejor, será lo mejor, es lo más perfecto. Fracaso y frustración. María le bastaba con sentarse tranquilamente cerca de Jesús. No pretendas hacer tú la obra de Dios. Marta tenía un plan de acción y quería que Dios bendijera su plan. ¿Te das cuenta? Llevas tu propósito, tu programa y dices, Señor, este es el programa. Ahora quiero que tú lo bendigas. Y Dios dice, no es por ahí. Reprendía a Jesús por permitir que alguien estuviera atenta a su voz sentado a sus pies. No confíes que tu obra se puede hacer con el poder de Dios. Y Jesús hace hoy una propuesta para nuestras prioridades. Primera propuesta, prioriza la Biblia. Escucha a Cristo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas en tu vida a la Biblia cada día? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo el liderazgo de la iglesia? Yo el primero me siento para escuchar la voz del Maestro. ¿Cuánto tiempo? No hay santidad por normativa, solo por Biblia. En tus mandamientos he pensado para no pecar contra ti. ¿Algo más? Déjate de historias, de dogmas, de esfuerzos, de cosas. Habla de Cristo, por favor. Presenta a Cristo y haz que la iglesia, en un desafío personal, rinda su vida a Cristo. En segundo lugar, comunión con Dios. Es otra de las prioridades que tengo que tener cada día. Mira a María, ahí a los pies del Señor. Antes de servir, quiero oír lo que el Maestro dice. Antes de trabajar en su obra, quiero saber qué es lo que Él tiene para mí. Quien tiene comunión con Cristo, tiene comunión con los hermanos. Quien tiene comunión con Cristo, honra a su esposa, a sus hijos y se ocupa de la familia. El gran fracaso de hoy en día del mundo evangélico es que tiene teoría, pero no tiene a Cristo. Prioridad en la humildad. Dios resiste al soberbio. Da gracia al humilde. Prioridad de los valores. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Hace muchos años yo era un niño pequeño, pero esto fue muy conocido en la ciudad de Vigo. Una señora ya mayor se había jubilado, terminó su trabajo, ya no podía hacer otra cosa. Y como en aquel tiempo, bueno, y siempre, la jubilación y todas estas cosas nunca son suficientes, esta mujer dijo, bueno, voy a vender un tesoro que tengo y con eso voy a disfrutar. Y fue allá y abrió su caja, no una caja fuerte, supongo que una caja de zapatos donde guardaban las cosas importantes de las familias. Abrió la caja, sacó una sortija y la llevó a una joyería de la Puerta del Sol. Y le dijo al joyero, ¿puede usted valorarme esto, por favor? Y si puede comprármela. Y el joyero le dijo, sí, señora, ¿cómo no? Venga mañana. Llegó la mujer por la mañana. Y el joyero le dijo, bueno, ¿le puedo dar por esta sortija que me trajo ayer tanto dinero? Era nada. Y dijo ella, oiga, ¿qué me está pagando usted aquí? Y él dijo, pues mire usted, señora, le estoy pagando exactamente el oro que tiene la sortija. Y dice ella, ¿y el brillante?
Dice, señora, no es un brillante, es cristal. Atesorando por años un pedazo de vidrio. Yo tengo mucho vidrio que largar de mi vida. Y esta mañana quiero invitarte allí donde tú estás, a decir al Señor, dame capacidad espiritual para priorizar lo que es importante para ti. Y responde al Señor en una entrega incondicional para gloria de su nombre. Dios querido, gracias, Señor. Ayúdame a oír mi nombre 2 veces esta mañana y ayúdame a priorizar lo que es tuyo. Bendice a tu pueblo, despídenos con tu paz, con tu gracia, con tu bendición. Señor, que descubramos a Cristo y su gloria. Pedimos, Señor, que esta iglesia querida sea la gran referencia de poder, porque estamos ocupados en tu obra. Gracias por todo, Padre Celestial. Recibe nuestra adoración por Cristo Jesús. Amén.